de Judas, versículo 3 y 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya miramos entonces en primer lugar que estos hombres, estos falsos maestros, entran encubiertamente. De eso se trató el estudio anterior. Pero dice también un texto que es muy complejo y que causa muchas dudas en los corazones de muchos creyentes, cuando dice que ellos habían sido, dice la Reina Valera, habían sido destinados para esta condenación. Dice desde antes, habían sido destinados para esta condenación. Yo quisiera invitarlos a mirar otra versión de las Escrituras. La Nueva Traducción Viviente dice acerca de esto: dice, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo. Esta parte del versículo lo dice: la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo. La Nueva Versión Internacional Simplificada 2019 dice: voy a leer el versículo completo. El problema es que ciertos individuos malos se han metido secretamente entre ustedes. Son unos malvados que dicen que ya que Dios nos ama tanto, eso nos da libertad para pecar. Además, niegan que Jesucristo sea nuestro único dueño y Señor. La parte que estamos mirando dice: el castigo de estos hombres malvados ya estaba anunciado desde hacía mucho tiempo. No sé si han visto un común denominador en estos versículos. Dice: el castigo de estos hombres ya estaba anunciado hace mucho tiempo. La otra versión que leímos dice que se había escrito de la condenación de ellos desde antes. Vamos a mirar una versión más, la Biblia textual. Dice: porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para este juicio. Destinado desde antiguo para este juicio. Escucho como la puerta, no sé si alguien puede mirar. Y una versión más, vamos a mirar la versión Dios habla hoy. Dice, lo voy a leerlo completo también: porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. La palabra literalmente allí, y que muchas versiones la traducen, por ejemplo aquí la traduces habían sido señalados, o las Escrituras los había señalado. La Biblia de las Américas dice que habían sido marcados. Esta versión dice: las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Es un texto complejo porque la idea que nosotros vemos allí en el texto es, voy a buscar la Reina Valera, dice, la Reina Valera dice que desde antes habían sido destinados
La palabra allí es parágrafos en el griego, que se traduce y significa escribir previamente o anunciar. También apunta a un veredicto, a una sentencia, a un veredicto que se da de antemano o una sentencia que se da de antemano. La dificultad con este texto es que algunos hombres, algunos hermanos lo interpretan y algunos textos similares diciendo que Dios escogió a algunos para salvación y algunos para condenación. A esto se le conoce como la doble predestinación. Y cuando nos sumergimos en este tema de la predestinación, terminamos con dolor de cabeza y muchas veces más confundidos que como cuando empezamos a escarbar en el asunto. Tengo para decirles, hermanos, que llevo más o menos 10 años estudiando el tema, y me parece que cada vez que más investigo, más leo, más escudriño sobre el tema, se hace más complejo. Y lo que sí he podido ver es cada vez más los extremos, cada vez más los extremos. Algunos hermanos conocidos como calvinistas, que yo diría que muchos de ellos son más bien hipercalvinistas, son los que creen en la doble predestinación. ¿Qué es la doble predestinación? Que Dios hizo algo así como cuando uno está escogiendo café. Yo creo que la mayoría aquí han tenido alguna vez la experiencia de escoger café, o frijol, o maíz. ¿Qué hace uno? Coge algunos granos, los granos malos, y los echan en una coquita, y los buenos van para otra. Entonces algunos enseñan que Dios hizo así. Desde la eternidad, Él creó, ¿cierto? En su mente estaban todos los seres humanos y dijo, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Para mí es un extremo, se conoce como la doble elección o doble predestinación, que si leemos rápidamente un texto como este, pues parece que fuese así, porque dice que antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces, dicen muchos, estos hombres no tenían alternativa. La única alternativa que tenían era ser falsos maestros, porque Dios los obligó a hacerlo. Dios los predestinó, los escogió para que fuesen falsos maestros. Como los que se van para el infierno, no tenían otra alternativa que al final terminar en el infierno. Algunos han llegado a decir, Dios va a salvar a sus escogidos así no quieran salvarse. Y Dios va a condenar a los no escogidos así quieran creer, no van a poder creer. No sé si ustedes ven en estas afirmaciones extremismo. Hermanos, yo veo extremismo allí. Por otro lado, tenemos el otro extremo que dice que la salvación depende absolutamente y totalmente del hombre. Que usted, si tiene un buen repertorio, una buena parla, usted puede salvar a alguien. Usted puede hacer que alguien sea salvo, porque usted puede convencer a alguien de ser salvo, de venir a Cristo y de aceptar a Cristo en su corazón, sin intervención de la obra del Espíritu Santo. Allí vemos otro extremo, porque también vemos en las Escrituras que si no es por la obra del Espíritu Santo, nosotros no podríamos haber creído. Ahora bien, ¿por qué entonces Dios obra en algunos y en otros no? Es la pregunta del millón que hacen algunos de nuestros hermanos. ¿Por qué Dios obra en algunos y por qué no obra en otros? Porque si el Evangelio es predicado a unos y el mismo Evangelio es predicado a otros, ¿por qué solo algunos creen y otros no creen? Hermanos, la gracia del Señor ha sido derramada a todos los hombres. Por lo menos nadie que haya escuchado el Evangelio podrá en el día del juicio decir, yo jamás tuve
alternativa de haber creído o haber rechazado a Cristo. Pero pensando en este punto, dice, habían sido destinados para condenación. Y mirando la palabra que aparece allí, yo quisiera leer con ustedes varios textos. Ahora volvemos a lo que estábamos mencionando, donde aparece esta palabra. Por ejemplo, vamos primero a Lucas, a los evangelios, Lucas capítulo 20, versículo 47. Lucas 20, 47. Dice, hablando de los fariseos, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Ahora, una pregunta. ¿Todos los fariseos fueron condenados? Todos los que alguna vez fueron fariseos y alguna vez estafaron a las viudas y alguna vez se pararon a hacer largas oraciones y alguna vez fueron meticulosos con la ley añadiendo a la palabra de Dios, ¿todos están en el infierno? No. ¿Qué evidencia bíblica así rápido podemos nosotros ver para decir que no? Nicodemo, ¿quién más? Hay uno muy famoso, Pablo. Él dice, yo era fariseo de fariseos. Seguramente Pablo alguna vez, y lo mismo que Nicodemo, y lo mismo que muchos otros que creyeron en el Señor Jesucristo, alguna vez fueron a las casas de las viudas, las extorsionaron, devoraron su comida, devoraron su dinero, hicieron largas oraciones y todo lo que sabemos que hicieron los fariseos. Sin embargo, están con el Señor, muchos de ellos. Entonces, ¿no se cumplió este texto? Sí se cumplió. ¿En quiénes? En los que no recibieron a Cristo. En los que no creyeron en Cristo, se cumplió este texto. No pierdan la idea, hermanos, porque ahorita vamos a volver al texto y esto nos va a ayudar a entender mucho más lo que venimos diciendo. Otro texto más está vamos a Romanos capítulo 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, el contexto aquí inmediato no es condenación en el infierno, sino un juicio, un veredicto de parte de los jueces, de las autoridades. Sin embargo, la idea aquí es, todos, dice, de modo que quien se opone a la autoridad acarrea condenación para sí mismo. Pero, ¿será que todos los que alguna vez resistimos la autoridad y nos rebelamos contra la autoridad recibimos condenación? ¿Recibimos juicio? No. ¿Por qué? Porque meditamos y vimos que no podíamos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y fuimos librados de ese tipo de condenación, por decirlo así. Santiago capítulo 3, versículo 1. Texto muy conocido, famoso. Santiago 3:1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si un falso maestro, o si alguien que se hace a sí mismo maestro, cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de verdad, ¿hay condenación para él? No. El mismo apóstol Pablo en su vida anterior fue falso maestro, porque los fariseos eran falsos maestros. Muchos eruditos de la ley
de los que le enseñaron a Pablo y a quienes Pablo le enseñó eran falsos maestros. Pero en el momento que Pablo tuvo un encuentro con Cristo, ¿qué comenzó en la vida de Pablo? Comenzó una vida nueva, ¿cierto? Hubo un nuevo nacimiento, lo mismo que el Nicodemo. Hubo un nuevo nacimiento y luego de ese nuevo nacimiento, Pablo vivió una vida para Cristo, murió y no hubo condenación para él. Así que vemos que hay textos en las Escrituras, uno más en 2 de Pedro 2:3. Recuerden que hablábamos de que vamos a acudir mucho a 2 de Pedro 2, y esta es una de esas ocasiones, 2 de Pedro 2:3, un texto paralelo con Judas. Hay debate aquí, algunos dicen que Judas escribió primero, otros dicen que primero escribió Pedro y Judas acudió a la carta de Pedro para escribir su carta. Lo que sí estamos seguros es que ambos textos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Alguien conoce algún falso maestro famoso? Dígame en algún nombre. Cas Luna. Si Cas Luna se arrepiente, ¿qué pasa con Cas Luna? Hay salvación. Hay salvación, ¿cierto? Y nosotros también debemos orar por estos hombres, para que el Señor obre por medio de esa escritura que ellos tanto conocen. Hay salvación para él. Ahora, si hoy habláramos de él, ¿qué diríamos? Este hombre está perdido. Este hombre va rumbo a la condenación, a menos que, ¿cierto? Y muchas veces hablando de este tipo de personajes, decimos, esa persona se murió y yo creo que lo más seguro es que está en el infierno, a menos que al final de sus días se haya arrepentido. Dice de los falsos maestros, de esos que hacen mercadería de las ovejas, dice que la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Romanos capítulo 15, versículo 4. La expresión que nosotros vemos aquí, que estos hombres estaban destinados a condenación, dice la Biblia de las Américas, que estaban marcados para condenación. Esa es la misma expresión, esa expresión destinados o marcados aquí es escribir previamente o anunciar. Si lo tradujésemos literalmente allí, serían los cuales estaban anunciados para condenación, de los cuales se escribió previamente para condenación. Y es la misma expresión que aparece en Romanos 15:4. Dice, porque estas cosas se escribieron. Estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza. Es la misma expresión que aparece allí. Destinados. Estas cosas se escribieron antes. Otro texto, Efesios 3:3. Es importante que vayamos a varios textos cuando un tema o un texto es complejo. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Otra vez ahí está la palabra. Y la palabra es parágrafo. Ahorita la cité mal. Parágrafo no es la palabra condenación, sino la palabra destinados. Destinados. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Uno más.
Vamos a mirar un texto más, ya les digo, voy a mirar, tengo varios aquí, pero no los vamos a mirar todos. Vamos a Mateo 7. Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Verso 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo mal árbol o todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, de esos árboles que no dan fruto, si alguien cree en los últimos días de su vida, ¿es salvo? Sí. Por ejemplo, hay un caso en la Biblia muy famoso, el ladrón que estaba al lado de Jesús. Durante toda su vida no dio fruto, pero las últimas horas de su vida creyó en el Señor Jesucristo como Salvador. ¿Y qué pasó con él? Fue salvo. Muchos hombres creyeron ya ancianos. La Biblia dice en el libro de los Hechos que muchos sacerdotes creyeron. Muchos sacerdotes que ayudaron, que estuvieron en el concilio para crucificar al Señor Jesucristo, creyeron en Él y fueron parte de la iglesia primitiva. Volvamos a Judas, versículo 4. Que dice, pero antes yo quisiera ir a Judas, versículo 15. Allí mismo en nuestra carta, en el versículo, vamos a leer el 14. Judas 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice que vino o viene porque es una profecía de la que habló Enoc, y esto aparece en el libro apócrifo, pero el Espíritu Santo consideró en su sabiduría que esta parte era inspirada. Cuando Judas escribe esto es inspirado por el Espíritu Santo, aunque lo haya dicho Enoc hace mucho tiempo. Dice que Enoc dice que viene para hacer juicio contra todos y dejar convictos. ¿Qué significa la palabra convictos? ¿Alguien sabe qué significa esta palabra? La idea es de castigar, como hacer un juicio, declarar a alguien, es como, leían otra versión, vamos a la nueva versión internacional. Dice, para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos de todas sus obras malas que han cometido. La idea es
hay condenación para estos hombres. Hay castigo para estos hombres. Ahora, y seguimos con la misma idea. De estos hombres, los que se arrepientan, hay gracia para ellos también. Hay salvación. Dice Judas en nuestro texto, de los cuales hombres impíos, dice los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Pensemos en un momento en Judas, no en el escritor de esta carta, sino en Judas Iscariote. Pensemos por un momento en Faraón. ¿Qué dice la Biblia de Judas? Juan 17:12. Juan capítulo 17, versículo 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. De Faraón dice Romanos 9:7, Romanos capítulo 9, versículo 7. No es el 7, hermanos, lo apunté mal aquí, ya les digo cuál es. Era el 17, me comí un 1. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De estos hombres, de Judas, de Faraón, y cito estos dos ejemplos porque son los que se han usado siempre para decir que Dios escogió a Judas para irse al infierno y a Faraón igualmente lo escogió para enviarlo al infierno, y que no tuvieron alternativa, que jamás tuvieron alternativa. Hermanos, yo hablo aquí, quiero hablar con sinceridad, como alguien que tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, estuve en un extremo de los que creían que la salvación depende absolutamente del hombre, pero que luego me fui a otro extremo, donde enseñé y decía que Dios escoge como escogiendo café, a unos para el cielo, a otros para el infierno, hasta que una vez leyendo Mateo, me encuentro con Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 21, donde dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Este texto, además de confirmar lo que venimos hablando,
de que está anunciando de antemano el castigo, está anunciando de antemano la condenación para los habitantes de Jerusalén que no crean en el Mesías, porque esa es la idea. Los que no crean en mí, los que no crean en mí, que soy el Mesías, que soy el Cristo, van a recibir una condenación peor que la de los de Tiro, que las de Sodoma, que las de Gomorra, porque lo vieron ahí, estuvo con ellos el Mesías y lo rechazaron. El que no crea, el que no se arrepienta, viene una condenación. Ahora bien, ¿qué pasa con los que sí creen? Van a ser perdonados, aunque la condenación esté anunciada de antemano. Vamos como captando, ¿cierto?, la idea. Aunque la condenación fue anunciada de antemano, los que crean no se van a condenar. Además de esto, este texto nos enseña que el Señor conoce las cosas que pudieron pasar. ¿Qué hubiese pasado si el Mesías hubiera llegado en la generación en los tiempos de Abraham a Sodoma y Gomorra? Se habrían arrepentido. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Dios no les hubiese enviado a Jonás a Nínive? Se habrían perdido. Hermanos, hay muchos textos, he tenido que seleccionar. Por ejemplo, en el versículo 22 de Romanos 9, 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes son esos vasos de misericordia? Nosotros. ¿Quiénes son los vasos de ira? Los que no creen. Pero hermanos, en el momento que Dios hace el llamado y el vaso de ira cree, ahora viene a ser un vaso de misericordia. Porque, y si uno lee todo el texto, va a coger más la idea. Usted y yo, antes de que el Señor nos llamara y antes de que creyéramos en Él, éramos vasos de ira. Usted y yo éramos vasos de ira. Porque si usted hubiera muerto en sus pecados, si usted hubiera muerto en sus pecados, estaría en la condenación. Si el Señor hubiese venido hace 20 años atrás, muchos de los que están aquí se habrían perdido. Así que en ese momento, hace 20 años, ¿qué era usted? Un vaso de ira. Éramos hijos de ira también, ¿cierto? El hermano está citando Efesios 2. Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Pero es usted ahora un hijo de ira? No. Hubo un cambio. La gracia de Dios. La gracia de Dios vino a usted. Ya usted no es un hijo de ira. Ahora usted es un hijo de Dios por la gracia del Señor. Lo bonito, hermanos, que el texto nos muestra es que siendo hijos de ira, siendo vasos de ira, el Señor nos soportó. Nos soportó y sigue soportando. El Señor no ha venido a destruir esta tierra, no ha venido a enviar a condenación a todos los impíos, porque Él está siendo paciente, dice la Escritura en 2 de Pedro 3:9. Está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
No debemos ignorar esta verdad de las Escrituras. Y esto no hace de Dios un Dios pequeño. Esto no hace de Dios un Dios que no es soberano. Al contrario, muestra el plan perfecto y soberano de Dios. Él quiso que fuese así. Él quiso que fuese así. Aunque cuando filosofamos con las Escrituras, vemos que hay cosas que no nos cuadran, pero las Escrituras no es para filósofos. Las Escrituras son para ovejas. Las Escrituras son para hijos. Entonces, la idea, hermanos, es que estos hombres caen en la condenación, caen en la condición de la cual se escribió. Como dice Primera a Timoteo, vamos allí, Primera Timoteo capítulo 6, versículo 9. Primera Timoteo 6, 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto se escribió hace casi 2000 años y es una realidad. Cuando un hermano, cuando cualquier persona que no sea creyente o aún un creyente se hunde en estas cosas y quiere enriquecerse y se vuelve una persona muy materialista y solo vive para conseguir, para acumular, dice que cae, se hunde y cae en destrucción y perdición. Entonces Dios predestinó desde la eternidad que esa persona fuese un avaro. Si hay un hermano en la iglesia que es muy avaro y que nunca ofrenda y que no viene a los cultos porque tiene que estar trabajando siempre, Dios predestinó eso desde la eternidad. Entonces eso haría a Dios autor del pecado. Porque entonces en esa argumentación ese hermano pudiera decir, no, es que yo soy un avaro y yo me la paso trabajando y no me congrego y no ofrendo, no doy para la obra del Señor, porque Dios predestinó que yo fuese así. ¿Sí ven el problema? Dios predestinó que yo fuera un ladrón, Dios predestinó que yo fuera un borracho, que yo fuera un adúltero, que yo fuera un mentiroso. Dios me creó así. ¿Será que eso tiene sustento en las Escrituras? No, al contrario. ¿Por qué pecamos? Cuando pecamos, ¿por qué pecamos? ¿Tenemos libertad de pecar o no? Libre albedrío para pecar o no. Cuando usted peca, ¿por qué peca? Porque decide pecar. Usted puede en ese momento decidir pecar o no pecar. Pero si usted dice, es que yo pequé porque Dios destinó desde antes de la fundación del mundo este pecado a esta hora específica, entonces yo no soy culpable. Hay un gran problema allí, ¿sí o no? Entonces dice que estos hombres que caen en estas cosas se hunden en destrucción y perdición. Entonces cuando alguien se hunde en destrucción y perdición por avaro, no es porque Dios haya predestinado que ese hombre fuera un avaro, sino que se escribió que los que son así caen en esa condición. Segunda de Pedro 2:1, otra vez a nuestro texto paralelo. Segundo libro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Lo vamos a leer muchas veces en esta serie. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Quiénes atraen sobre ellos mismos destrucción repentina? Ellos mismos.
nosotros podemos ver en las Escrituras que el pecado trae consecuencias. David pecó, ¿cierto? Pobre David, siempre lo ponemos de ejemplo. David pecó con Betsabé, no porque Dios lo haya obligado a pecar, sino porque él quiso pecar. Es más, estaba en pecado, estaba en ocio porque debía estar en la guerra y se quedó en casa. Él pecó libremente, pero después del pecado vienen las consecuencias, ¿cierto? Un pecado llevó a otro pecado, más escandaloso aún, el pecado del homicidio. Ese pecado trajo consecuencias, murió el bebé, ¿cierto? Ese bebé que se concibió en ese pecado murió. Luego crecen sus otros hijos y eso es un problema ahí. Uno de los hijos de David violó a su hermana. Luego Absalón se venga de su hermano y mata a su hermano. Luego Absalón se subleva contra David, usurpa el reino. Luego Adonías, que es otro hijo de David, usurpa el reino por 2 años. Tremendo, ¿cierto? Hay consecuencias. Entonces, las consecuencias, cuando algo es consecuencia del pecado, no todo es consecuencia del pecado. Algunas cosas Dios decide ponerlas en nosotros como pruebas. Recuerdo que hace mucho tiempo prediqué un sermón que se llamaba Pruebas o Consecuencias, porque hay una diferencia. Hay pruebas y hay consecuencias, pero cuando algo es consecuencias, ¿quién es el que las atrae hacia la persona? Uno mismo. Si uno come y come y come grasa y grasa y grasa y azúcar, llega a los 38 y ya le dan borracheras. Llega a los 50 y ya está grave. Algunas veces por herencia, ¿cierto? El Señor trae pruebas a un niño, ¿cierto? Muchas pruebas de ese tipo, pero casi siempre son consecuencias. Hace algunos días accidentalmente escuché una conversación por teléfono de una señora que dijo que estaba muy enferma y que no le había dicho al esposo que tenía cirrosis. Y los que saben del tema saben de qué da. Entonces casi todo pecado y todo exceso tiene una consecuencia. Lo mismo dice de estos hombres. Segunda de Pedro 3:7. Ya se nos está yendo el tiempo. Segunda de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué dice de los hombres impíos? Viene el juicio, viene el día en que los cielos que vemos, la tierra serán consumidas por fuego. Ese es el contexto. En la segunda venida del Señor esto sucederá. Dice que los cielos que ahora vemos, la tierra y aún los elementos ardiendo serán deshechos. En ese día del Señor es el día de perdición para los impíos. Ahora, hace 30 años atrás, la mayoría de nosotros estaba en este grupo. ¿Sí o no? ¿Éramos impíos o no? Y si el Señor hubiera venido en 1999, pongamos. Si el Señor hubiera venido esa fecha, la mayoría de nosotros estaría en el infierno. Pero estamos en el 2025 y ya no hacemos parte de ese grupo de impíos que va a perdición. Gloria a Dios por eso, por la gracia de Dios. Ya no estamos en el grupo que va a perdición. ¿Por qué? Porque ya no somos impíos. Pero si alguien nos hubiera leído eso hace 20 o 30 años atrás, nosotros hubiéramos dicho, uy, yo soy un impío. Esa condenación es para mí. Por eso mirábamos que lo que aquí está hablando es que de esos falsos maestros se escribió previamente, se escribió la condenación de ellos previamente. De ellos habló Jeremías, de ellos habló Isaías, de ellos habló Ezequiel, Zacarías.
No sé si Daniel, creo que también. Oseas, Amós, Joel. Todos estos profetas hablaron de la condenación de los impíos, pero también de la gracia. También de la gracia, dice Ezequiel, que Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que éste se arrepienta, que éste se convierta, se vuelva de sus malos caminos. Aún Salomón escribió, si este pueblo se humillare sobre él, si este pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, se convirtiere, se volviere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Hermanos, la idea era también tocar acerca de que conviertan en libertinaje la gracia de Dios, pero no lo quiero tomar rápido, hermanos. Es un tema también de suma importancia. Es un tema muy importante. Vamos a 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Dice que fuimos llamados. Romanos capítulo 10. Versículo 12 en adelante. Para terminar con este texto y un breve comentario, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué dice? Para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos, ¿qué? No todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Este texto, además de animarnos a las misiones, a ir y predicar la palabra del Señor a los perdidos, también nos muestra una realidad. Y es que hay algo especial y milagroso en la predicación del Evangelio. Es más, Pablo lo dijo antes en el 1:16. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación solo para los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cierto que no dice así el texto? ¿Qué dice el texto? Pero ¿qué dice antes de esa aclaración del judío y el griego?
Leámoslo. 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, claro, los judíos tuvieron gran ventaja. La iglesia primitiva en su mayoría fue judía. Hasta antes de los primeros viajes misioneros de Pablo, la gran mayoría era una iglesia de israelitas convertidos a Cristo. El texto nos dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Hermanos, el hipercalvinismo le ha hecho un daño tan grande a la iglesia del Señor, tanto que muchos ya no quieren predicar el Evangelio. Porque si al final los que fueron escogidos van a creer, ¿yo para qué predico? Charles Spurgeon, él era calvinista, pero no era hipercalvinista. Hay un libro que se llama Spurgeon y sus controversias. Este libro narra y documenta las controversias que tuvo Spurgeon. Y yo me imaginaba controversias teológicas muy complejas, muy profundas, pero la controversia era que Spurgeon comenzó a predicar el Evangelio y hacer un llamado al pecador, un llamado al arrepentimiento. Las iglesias bautistas en aquel entonces estaban a punto de desaparecer. Las iglesias tenían iglesias que habían sido muy grandes en la época de los puritanos, comenzaron a mermar, la gente comenzó a morir, y ya eran unos pocos ancianos allí, y no salían a predicar el Evangelio. Ya muchos estaban enseñando para qué oramos, y al final Dios predestinó todas las cosas. Así, por más que oremos, todo va a seguir igual. Por más que prediquemos, solo se van a salvar los que fueron elegidos para salvación. Cuando Spurgeon comienza a predicar, y un texto que Spurgeon usaba mucho era, el que a mí viene, no le echo fuera. O mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y siempre en sus sermones al final hacía un llamado al arrepentimiento, un llamado a que creyeran en el Señor Jesucristo, y eso causó controversia. Pero Pedro también predicaron, arrepiéntanse y conviértanse a Dios. Aún dice Marcos capítulo 1 versículo 15 que el Señor Jesucristo vino a predicar el Evangelio, a llamar, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que come mi carne y bebe mi sangre, hablando metafóricamente, dice, tendrá vida. El que bebiera de esta agua jamás volverá a tener sed. No permitamos, hermanos, que ciertas doctrinas teológicas nos sigan haciendo tanto daño. Hay un equilibrio bíblico, hay un equilibrio en las Escrituras. Y hasta hay misterio. Y no es un cliché, es una realidad. Hay ciertas doctrinas que hay misterio en ellas, como en la Trinidad, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Darle gracias a Dios porque nos salvó, porque tuvo gracia y misericordia de nosotros, y porque alguien alguna vez nos predicó el Evangelio, o nos invitó a una iglesia donde escuchamos el Evangelio. Démosle gracias a Dios, pero también que nos motivemos a orar por la salvación de los perdidos, a orar por esos hijos que están perdidos, por esas nueras, esos yernos, esos sobrinos, esos nietos. Hay poder en Cristo para salvación. Oremos por esas personas, prediquemos el Evangelio. Mire cómo está este pueblo de perdido. Hay que predicar más el Evangelio, hay que hacer más campañas, hermanos. Hay que hacer más días de evangelismo. No nos conformemos con salir una vez al año a repartir algunos tratados, hay que insistir.
Hay que insistir. Porque estos que hoy son impíos, el Señor puede salvarlos, ser parte del pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude.